el autor de la obra que hoy presentamos, el académico Hernán Suárez, el director del Instituto de Estudios del Ministerio Público, doctor Leandro Ramos, y el presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, el doctor Fernando Sarmiento. Iniciamos entonces con las palabras de bienvenida del director del Instituto de Estudios del Ministerio Público, el doctor Leandro Ramos. Gracias, Adriana. Muy buenas tardes a todos. Señor Procurador General, el doctor Fernando Sarmiento y apreciado autor del día de hoy, doctor Hernando Roa. Como todos conocen, hasta hace unas semanas asumí como del Instituto de Estudios del Ministerio Público gracias a una nueva generosidad del señor Procurador conmigo. Este proceso en curso y en este breve periodo de tiempo, creo que el mensaje del lanzamiento del libro de hoy es importante porque está dirigido al liderazgo político. Y hace 8 días, señor, estuvimos lanzando, como usted bien conoce y nos autorizó, una propuesta de gestión contra la corrupción, incluido el soborno. Un modelo de gestión que tiene el propósito de avanzar a convertirse con el tiempo en una norma técnica de servicio. Y lo hicimos con el ICONTEC, el organismo que el país ha definido como regulador para este tipo de materias en norma técnica. Y uno de los componentes, precisamente, doctor Roa, de este modelo es el liderazgo, la gobernabilidad corporativa. Y sin gobernabilidad corporativa, sin liderazgo, sin conducir las organizaciones hacia los objetivos misionales, excluyendo de cualquier manera de corrupción, de soborno o cualquier desvío del interés organizacional, en este caso de las entidades públicas hacia el beneficio privado, resulta fundamental dentro del modelo. Y ese liderazgo técnico es algo en lo que nosotros vamos a concentrarnos de aquí en adelante dentro del instituto. Es un área de la prevención, una prevención si se quiere primaria, concentrar sus esfuerzos en promover desde el Instituto del Ministerio Público lo que después sería todas de las funciones misionales de la Procuraduría, una función preventiva casi que secundaria y terciaria, más un ejercicio disciplinario y de intervención. Luego, al promover un liderazgo técnico, un liderazgo corporativo dentro de las organizaciones, donde quienes ocupen estas altas esferas dentro de cada una de ellas logren cerrar las brechas y cerrar las grietas que permiten la corrupción, manifestaciones y especialmente el soborno, es un mensaje que creo armoniza muy bien el trabajo del Instituto, los propósitos de la Procuraduría y de la gestión de nuestro Procurador General. Luego, en algunos hemos visto, para aplicar este modelo va a ser complejo integrar dos cosas que incluso la teoría ha venido trabajando durante cualquier cantidad de años, incluso centurias, y es la dimensión política y la dimensión técnica del Estado. Entre estas dos dimensiones, la clave para conducir este país hacia otra dirección en la que al parecer se encuentra en este momento con tantas dificultades en todos los planos. Luego, doctor Roa, nada mejor que observar y recordar a través de una publicación que sería su quinta, según el documento que conozco el día de hoy, y que generosamente usted le ha permitido al instituto aparecer en su portada, si bien pues no ha tenido otro objetivo, entiendo yo, que promover esta nueva edición. Nada más importante promover el liderazgo político para que ese liderazgo político conecte con un nuevo liderazgo técnico que construya una burocracia a fortalecer el Estado colombiano. Así que bienvenidos todos a este evento y los dejo con el señor Procurador y el autor que es el invitado de honor el día de hoy. Muchas gracias. A continuación se dirige a ustedes el señor Procurador de la Nación, el doctor Fernando Carrillo Flores. Muchas gracias a todos por estar acá. Un honor tenerlos aquí en esta tarde en que estamos realizando una actividad
las actividades comunes de la Procuraduría, pero que tiene un gran contenido simbólico y real. Yo quiero saludar en primer lugar a mi presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, al doctor Fernando Sarmiento, al doctor Hernando Roa, autor de este maravilloso libro. Nos ha honrado usted con esta publicación para que el Instituto de Estudios del Ministerio Público y la Procuraduría pueda entregarle a la literatura del liderazgo una obra que no se había visto, además, dentro del origen, en donde hay una cantidad de publicaciones en inglés y dentro de la cultura anglosajona y por supuesto europea, pero en el caso de Colombia siempre ese gran déficit. Al doctor Leandro Ramos, director del Instituto de Estudios del Ministerio Público, quiero agradecer muy particularmente la presencia del Horacio Gómez Aristizábal, del doctor Diego Yunes Moreno, del doctor Eurípides Cuevas, gracias Huber Ariza, director de la Federación Nacional de Departamentos, por acompañarnos aquí también en esta sesión, a todos los amigos del instituto, a todos los amigos y familiares del doctor Hernando Roa. Cuando se habla de déficit de liderazgo, necesariamente en las democracias, pues hay que remitirse al liderazgo político, pero el liderazgo político implica no una referencia partidista o una referencia a la política menor. Yo creo que esa es una de las pautas fundamentales o la premisa mayor de este libro, porque pues hablar de liderazgo sin política y sin democracia es casi que un concepto vacuo. Y yo quiero destacar principalmente eso por lo que está viviendo en este momento el país, en donde se están buscando precisamente formas para no solo encontrarle solución a los problemas, que es como una de las grandes pretensiones que tienen aquellas personas que están en el liderazgo público, sino sobre todo aprender del pasado y proyectarse hacia el futuro, que yo creo el de este libro. Es un libro que tiene la vida de, yo diría, de centenares de tipos de liderazgo diferente en diferentes etapas de la historia de la humanidad y que lo proyecta además específicamente sobre Colombia. Tal vez es el mayor aporte que hace este libro. Solo puede venir de una persona como el doctor Hernando Roa, que lleva muchísimos años no solo analizando este fenómeno, sino que en la práctica, y debo decirlo hoy, yo tuve el privilegio de encontrármelo precisamente en uno de esos ensayos de modernización de la política, que fue el movimiento del doctor Luis Carlos Galán, que nos quedó truncado precisamente por su asesinato el 18 de agosto de 1989. Galán siempre decía que la capacidad de liderazgo humano, de la capacidad de interpretar el momento que se estaba viviendo, y por eso los liderazgos eran tan distintos. No hay una fórmula universal de liderazgo, sino que necesariamente es esa capacidad de interpretar, de leer los acontecimientos, los desafíos que le tocan a cada generación, y por eso es tan diferente el liderazgo en el caso de nuestra historia, de los que fueron los padres de la independencia, a quienes estuvieron en el momento del nacimiento de los partidos, a quienes tuvieron que vivir la violencia de comienzos del siglo XX y otro tipo de violencia, la violencia que hemos tratado precisamente de dejar con el acuerdo de paz y con la necesidad de reconciliar este país. Y todo eso lo que ha marcado, yo mucho en los últimos años, ha sido la aparición de lo público como el elemento fundamental de la consolidación de la democracia en un país. La consideración tradicional de la política como un problema de los políticos pasó a ser un asunto en donde lo público cabemos todos, y cabe el sector público, y cabe el sector estatal, pero sobre todo cabe el sector privado, y caben los liderazgos del sector privado y de la sociedad civil. Lo único nuevo que hay en materia de cultura política son esos liderazgos de la sociedad civil, que por supuesto estaban completamente marginados en época reciente de cualquier actividad política, porque se pensaba que la política era monopolio exclusivo de los políticos y de quienes militaban de partidos. Ustedes han visto cómo en los tiempos presentes la política ya no pertenece exclusivamente a esos sectores, y cómo frente a cada uno de los desafíos históricos que se han puesto en diferentes etapas de la historia de este país, las diferentes guerras, el nacimiento de los partidos liberal y conservador a mediados del siglo XIX, y recientemente la necesidad de dejar atrás la violencia, de combatir la corrupción
y sobre todo de combatir la pobreza y la desigualdad, que creo yo son como fallas sísmicas de nuestro sistema político, siempre lo he repetido, pues el liderazgo viene ahora es por ahí. Y por eso esto es una herramienta que le va a servir sobre todo a las nuevas generaciones, sobre todo aquí al nieto de don Hernán, está por aquí presente, que nos honra con tu presencia. ¿Cómo te llamas tú? Muy bien. Este es el tipo que le sirve precisamente a las nuevas generaciones. Y yo creo que eso es muy importante. Pensar, por ejemplo, en la obsesión del ejercicio de la política por tantos líderes de la Colombia del siglo XX. Alguna vez Luis Carlos Galán dijo que los líderes importantes de Colombia no habían llegado a la presidencia de la República. Y mencionaba siempre el caso de Rafael Uribe, lo decía siempre, ¿no, doctor Hernán? Y de Jorge Eliezer Gaitán. Y él fue uno de ellos, precisamente. Y realmente el motor de cambio, la avalancha de cambios dentro de las políticas no ha habido necesariamente de parte de quienes han llegado a tener el privilegio de exhibir o de estar presentes en el solio de Bolívar. Eso no ha sido la característica. La capacidad de liderazgo va mucho más allá. Y por eso es tan importante analizar, que creo yo que es un elemento que aparece en todas las páginas del libro, es la lección de carácter que individualiza cada uno de estos líderes que están siendo analizados en el libro de Roa. Un carácter además que, insisto mucho, tiene que nutrirse en lo que ofrece la historia. Es que un líder no puede de alguna manera desconocer lo que le deja la historia como elemento, no solo como elemento de interpretación de cómo debe responder a su generación, sino cómo debe rechazar cualquier tipo de prácticas que fracasaron en el ejercicio de la historia misma. No es un lugar común mencionar aquella frase de que los pueblos que no conocen su historia están condenados, y eso sí que es una gran verdad, sobre todo para el liderazgo, porque muchos, por ejemplo, de la Escuela de Liderazgo norteamericana insisten en que no hay líderes sin seguidores y que la capacidad consiste en trasladar esa mística de que en un momento dado tiene tal fuerza que se convierte en un movimiento social y que transforma un elemento fundamental de la sociedad que aparentemente no era transformable o que no era modificable. Y ahí aparece el liderazgo transformador, que es el más importante de todos los liderazgos. Y eso supone entonces que los liderazgos no están solo en la política, están en la ciencia, están en el sector privado, están en la revolución de las costumbres, de la cultura, por ejemplo. ¿Cuántos liderazgos en las artes plásticas, por ejemplo, en los últimos años en el mundo, que han constituido movimientos que de verdad marcan una pauta distinta frente a lo que venía de atrás? Y un elemento que yo creo que, además de las lecciones de carácter que aparecen todas analizadas en este libro, presenta esas historias de autoritarismo, de populismo, de violación de derechos fundamentales, que es precisamente lo que hay que evitar como lección que deja la historia, que es un poco lo que está sucediendo hoy en el mundo. Para mostrarlos a ustedes en una reciente publicación de la revista más importante de política exterior que hay en el mundo. Esta fue la portada hace 3 meses. ¿Se está muriendo la democracia? Es la pregunta. Y aquí hay una serie de análisis impresionantes de lo que representa hoy el retroceso tan grande que ha sufrido la democracia, sobre todo a nivel interno. Por aquí hay una cita que me gustó muchísimo, porque en el editorial de quien dirigió esta publicación, diciendo que es una página en donde trata de demostrar si está muriendo o no la democracia, dice: la única cosa sorprendente es el que ha convertido la democracia. Y dice él, es un autor norteamericano, dice, como lo dice un amigo latinoamericano mío, muy duramente: nosotros hemos visto este cine o esta película antes, pero nunca la habíamos visto. Es decir, que habían visto dictaduras, absolutismos, pero no dentro del mundo anglosajón. Y esto es lo nuevo. Y pensar en que hoy el gobierno de los Estados Unidos es precisamente demostrar que también estas experiencias populistas y autoritarias se ven en inglés. Gráficamente, el editor de esta revista Foreign Affairs. Por eso es tan importante además recoger todos estos, porque al fin y al cabo la democracia es lo que es siempre un aprendizaje, una búsqueda, una conquista
permanente. Y cómo todos estos fenómenos atípicos, todas estas disfuncionalidades, estas patologías del ejercicio de la política, lo que han hecho es desdibujar cosas fundamentales. Yo les cuento, cuando yo estaba en Estados Unidos hace 25 años, un profesor de Harvard que se llama Samuel Huntington escribió un ensayo que fue en ese momento seminal, en el sentido de que con el ensayo que escribió Fukuyama se había acabado la historia. Y entonces uno decía que la historia se había acabado y el otro decía que venía el conflicto de civilizaciones, que fue el famoso artículo que se escribió hace unos 25 años desde su cátedra de ciencia política en la Universidad de Harvard. Pero la cosa que se impuso fue la tesis de Fukuyama con el tema del fin de la historia, que ya era esto tan avanzado que el modelo capitalista de economía de mercado, democracia, ya era en el final de la historia. Después de eso ya no había más. Y los hechos hoy nos están demostrando todo lo contrario, que las contradicciones y las debilidades están saliendo además de fenómenos internos de cada uno de nuestros países. Ha habido, por supuesto, globales de golpear a la democracia y lo siguen haciendo. Y para la muestra, fíjense ustedes lo que pasó en la cumbre del G20 en Argentina en estos últimos días. Yo no sé, pero el sábado yo hacía mucho tiempo no tenía oportunidad de mirar dos elementos globales, los estaban transmitiendo al tiempo, curiosamente en CNN, mientras transmitían lo que estaba pasando en la cumbre del G20 en Buenos Aires, estaba simultáneamente Andrés Manuel López Obrador tomando la protesta, como dicen en México, es decir, tomando posesión de la presidencia de México. Dos fenómenos además que demuestran las orientaciones distintas respecto de las cuales va el mundo. Una de unos líderes que carecen de todo ese carácter que aparece como elemento fundamental en este libro. Porque entren ustedes a mirar el déficit de liderazgo que se dio en esa cumbre del G20, al punto que allá no fue nada de noticia. Eran las disputas internas entre ellos, bilaterales, que muchos llegaron a decir al final de la cumbre del G20, ¿sabe qué? Esto es la muestra que no va a haber otra cumbre del G20 después de esto. Esto fue un fracaso absoluto. Y por el otro lado, la posesión de un presidente, por primera vez de izquierda, la mejor tradición de Lázaro Cárdenas y de la Revolución Mexicana de 1910, que llegaba después de 4 intentos, llegaba a la presidencia de México. Y ustedes lo vieron después en los noticieros, el rechazo absoluto que buena parte de la Cámara de Diputados de México tuvo con el dictador de Venezuela, que prácticamente le interrumpió el discurso a López Obrador, siendo los dos, digamos, de la misma cuna ideológica, pero teniendo López Obrador que admitir la gran rechifla que le tocó sobrevivir a Maduro en ese pleno de la Cámara de México. Entonces, fíjense ustedes las señales que se están viendo en este momento, todas señales de falta de liderazgo. Por eso yo creo que es tan importante en este momento este libro. Hay una cita que quedó consignada por acá, obviamente el maestro, uno de los grandes líderes de este país, cuando en 1946 le preguntaron ¿y cómo es la cosa de la polarización? En el año de 1946, cuando se estaba dividiendo tanto, y de hecho fue lo que sucedió entre liberales y conservadores, dijo simplemente que el ofrecimiento que le habían hecho para lanzar su candidatura, porque él era uno de los candidatos más viables en las elecciones de 1946, y respondió: no deseo dividir en 3 lo que ya está partido en 2. Es un sentido de una responsabilidad histórica, de que aquí no se trataba de seguir dividiendo, sino que había que buscar era puentes comunes para que el país no se destrozara con la violencia que efectivamente sucedió a partir de ese momento, con esas elecciones y con todo lo que sucedió después de los 50, finales de los 50, marcan el inicio de esta última etapa de la violencia en Colombia. Y un último punto, porque no quiero extenderme, que es el punto de la ética en la política. Ese tema del carácter está marcado por el desarrollo de todos estos que estuvieron aquí en el desenvolvimiento de este libro, y es no solo el carácter, sino la necesidad de unos principios y unos valores de carácter político y defenderlos hasta donde fuera posible. Y esa es la característica de los que han escrito. Y para las muestras les pongo un liderazgo reciente, el liderazgo del presidente Barack Obama, por ejemplo. No únicamente la necesidad de que estamos en una sociedad donde volverse rico puede ser muy fácil, pero a su vez tener la mayor cantidad de pobres en la historia reciente.
y donde aparentemente las conquistas de la democracia están a la orden del día, pero a su vez nunca hemos visto tantos obstáculos para matar la propia democracia. Una gran paradoja del desarrollo de la teoría democrática y de la política recientemente. Y esos nuevos liderazgos pues están necesariamente ligados al respeto de unos principios, a una ética política que implica siempre el respeto de los derechos de los demás. Nosotros hemos insistido tanto que para postulados éticos, los que dejó en el camino la Constitución de 1991, que es una Carta de Derechos y que es lo que debe marcar el liderazgo hacia adelante y que hoy imprime a las nuevas generaciones una dinámica. En este momento, les cuento, estamos desarrollando en la Procuraduría una gran primera misión ambiental donde hay expertos de muchos países, y hablando con ellos en la inauguración de la misión el pasado viernes, llegábamos a la conclusión, claro, esto de la cuestión ambiental, de la variable ambiental, de los compromisos ambientales, del crecimiento verde, de los deberes que tienen los dirigentes con el medio ambiente, claro, eso fue una moda, y una moda que siempre entró por la puerta lateral o por la puerta de atrás o por la ventana, las preocupaciones de las políticas públicas, pero ya la naturaleza nos está pasando la cuenta, porque no hay verdaderas políticas públicas de Estado, y usted como ha venido pasando en Colombia. Entonces, por decir algo, entramos a la discusión del fracking sin tener en cuenta todas las implicaciones que tiene. Ustedes vieron que aparecieron de la noche a la mañana sin que haya una política de Estado y sin que se haya concientizado a la ciudadanía de lo que está pasando, con que ya el Ministerio de Minería dijo, no, es que hay que hacer ensayos de fracking, y obviamente ya entra una instancia, eso es lo nuevo en todo esto, que son los decisores desde el punto de vista judicial tomando determinación en escenarios que eran completamente ajenos a las decisiones judiciales. Entonces aparece la Corte Constitucional diciendo que el río Atrato tiene derechos. Aparece otra sentencia diciendo que la Amazonía tiene derechos también. Cosas que eran completamente inéditas, pero que hacen parte de la nueva ética, que es la que va a individualizar a las nuevas generaciones y que tiene que ver con la defensa del medio ambiente, que tiene que ver con la defensa de los derechos sociales. Yo decía el viernes pasado en el acto de premiación de la Corporación para la Excelencia de la Justicia que el déficit, uno de los más grandes que tiene además el sistema político colombiano, es el acceso a la justicia. Por eso, y alguna vez lo decíamos por generosidad del presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia cuando me tocó hablar de la reforma a la justicia, realmente el primero de los elementos, la obsesión de esta reforma a la justicia tenía que ser el acceso a la justicia, y no lo fue. Lamentablemente, no lo fue, por el contrario se arrancó por el camino equivocado, con el pie equivocado, al tratar de restringir el derecho y el recurso de la tutela, que ha sido el instrumento importante de democratización de la justicia en Colombia. Y con esto sí termino, porque esto también quiero decirlo. Y es un poco, tal vez, doctor Hernando, lo segundo que hay que hacer es el liderazgo de las mujeres. Obvio, ese es el otro libro que hay que escribir, y es el papel que está jugando la mujer en la transformación de la realidad social del mundo, que es algo completamente nuevo y que hace parte necesariamente de esa nueva ética política, que esto dejó de ser un asunto de los hombres, y que hoy en día esas grandes transformaciones y esos liderazgos de la sociedad civil tienen como protagonistas como a todos aquellos que estuvieron marginados de las posibilidades del progreso y se quedaron a la vera del camino. Cuando nosotros hablamos y hemos dicho esta es uno de los más vulnerables, es porque estamos pensando que hay que darle voz a los que nunca tuvieron voz, a los indígenas. Creamos la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos, que, pues modestia aparte, yo creo que ha sido un éxito por la capacidad de interlocución que ha tenido con estos pueblos que estuvieron marginados del progreso. El énfasis de una iniciativa que inició, por ejemplo, Huber Ariza, con la defensa de los líderes y los defensores y defensoras de derechos humanos, en donde hicimos una directiva a 20 manos. Fue una decisión unilateral del Estado diciendo, no, es que mire, a esta gente hay que defenderla así porque nosotros creemos que hay que defenderla así. Dotamos a las organizaciones sociales, algo que le hemos reclamado mucho al gobierno, que es la forma y la metodología de hacer algo que tenga legitimidad. El problema de la defensa de los líderes sociales, de nuevo, es oír a los que nunca se han oído, a los que nunca han tenido voz. Entonces yo sí quisiera, sobre todo, enfatizar en todo eso, y lo que esto representa
en términos de la cultura. Ahora, estaba este fin de semana recordando los 25 años de la eliminación del señor Pablo Escobar, en donde pues anticultura, todos esos antivalores que han sido precisamente lo que ha alimentado muchas veces los ejemplos, porque aquí la ejemplaridad ha ido siempre por el lado equivocado. Aquí los ejemplos son de los sicarios y de cuánto daño le hizo a la sociedad, pero digamos que las aventuras de transformación ciudadana, eso siempre pasan absolutamente, que es otro tipo de liderazgo, que es el liderazgo del ciudadano desde la base. Y por eso es tan importante crear esa cultura. Nosotros muchísimo en que por eso esta es una Procuraduría Ciudadana, porque estamos metidos en la base de la democracia, que son los ciudadanos. Son en últimas, pues quienes van a defender toda esta heredad, y con esto sí termino, y termino con una cita, que es una cita muy famosa, acordaba que existía, pero la vi aquí también en esta publicación, que es una cita de la Constitución, de la Convención Constitucional de Estados Unidos, en 1787, cuando el señor Benjamin Franklin está saliendo de la Convención Constitucional, ya casi está lista la Constitución de Filadelfia de 1787, y se le acercan los periodistas de la época y le preguntan a Franklin, bueno, doctor Franklin, finalmente, ¿qué conseguimos? ¿Esto va a ser una república o esto va a ser una monarquía? Y contesta Franklin, esto será una república si todos vamos a ser capaces de defender. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Procurador. Continuamos con la intervención del presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, el doctor Fernando Sarmiento Cifuentes, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, abogado de la Universidad Libre, con estudios de maestría en Ciencia Política y en Filosofía de la Universidad y estudios completos en el doctorado de Ciencias Jurídicas de esta misma alma mater. Actualmente está en proceso de aprobación su doctorado. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Señor Procurador General de la Nación, doctor Fernando Carrillo Suárez, Carrillo Flores, perdón, doctor Hernando Roa Suárez, autor del libro que se lanza esta tarde, doctor Leandro Ramos, del Instituto de Estudios del Ministerio Público, señoras, queridos académicos que nos acompañan. Para mí es un gran honor estar esta tarde con ustedes en el lanzamiento de esta obra. Y vengo a hacerlo en nombre de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, de la cual es miembro correspondiente el autor del libro. Y quiero destacar que en sus 10 personajes que presenta como líderes nacionales e internacionales figuran las egregias presencias del doctor Rafael Uribe Uribe, del doctor Darío Echandía, del doctor del doctor Gaitán, 3 eminentes académicos desaparecidos todos, 2 de los cuales, como se dijo aquí, no alcanzaron el poder, pero ejercieron siempre una vitalidad moral, una ética y una inigualable dirigencia política que subsiste en los tiempos. Después de las palabras del señor Procurador, es muy difícil entrar en esa gama, en esa mejor constelación de figuras que nos hizo presentes acá. La crisis de la democracia, el capitalismo, la crisis de la dirigencia política, la crisis de las costumbres políticas, la crisis de la ética, la crisis del medio ambiente y en mil más crisis que nos agobian y que hacen del país laboratorio social, si se quiere, y político sumamente interesante en un momento convulsionado de América Latina, casos contradictorios de Brasil, de Argentina, de México, y nos hablaba de la simultánea de la posesión del presidente de México, López Obrador, y simultáneamente
del G20. Son referencias políticas que mencionó así como al pasar o como al desgaire, pero que deja de inquietudes muy difíciles de valorar en este momento todas, y menos en un auditorio que espera profundidad en estas causas. Pero es que yo quiero resaltar la figura del procurador, y se lo he dicho sin ninguna adulación, que ya que habla de los líderes presentes, él es indiscutiblemente uno de los mejores y de los mayores, y de los que estará llamados a dirigir cambios en esta sociedad que tanto necesita de una presencia dirigente, pero con criterios éticos, con valores, con principios y con la observancia de la defensa de la democracia, de los más pobres, de los que no tienen voz, de las minorías, de las mujeres. Y es indiscutible nosotros en la academia pensar que estos temas también son los nuestros, y por eso mi presencia en esta sala simplemente corresponde a tamañas exigencias, tamaños desafíos como los que plantea el procurador, y que espero que todos ustedes comparten estos puntos de vista. De modo que, sin otras palabras adicionales, quiero llamarles la atención para que hablemos de la lectura del libro de nuestro amigo y miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, el doctor Roa, quien ha escrito unas semblanzas muy interesantes, muy importantes de estos personajes que se reflejarán en sus reflexiones de los próximos días. Muchas gracias y una feliz tarde a todos. Los invito a escuchar entonces la intervención del doctor Hernando Roa Suárez, autor del libro El liderazgo político, análisis de casos. El doctor Roa Suárez es abogado y socioeconomista de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en ciencia política, alta dirección del Estado y derecho laboral. Es magíster en desarrollo económico latinoamericano y ha sido decano de la Facultad de Empresas de la Universidad de La Salle, decano de posgrados, director del Instituto Internacional Alberto Lleras de la ESAP y cofundador de la Escuela de Alto Gobierno de Colombia, entre otros altos cargos. Doctor, bienvenido. Gracias. Muy buenas tardes para cada uno de los asistentes. Señor doctor Fernando Carrillo Flores, Procurador General de la Nación. Señores procuradores delegados, señores embajadores, representantes de organismos internacionales, rectores universitarios y decanos, doctor Fernando Sarmiento Cifuentes, presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, señores miembros del Consejo Nacional de Paz, señor Leandro Ramos Castiblanco, director del Instituto de Estudios del Ministerio Público, señores congresistas, señores parlamentarios, señores miembros del Círculo de Periodistas de Bogotá, compañeros javerianos, cervantinos, invitados especiales, Rosa Margarita, Hernando José, Mario Margarita, Jerónimo, Santiago y Juli, señoras y señores. Es una tarea útil para los colombianos profundizar nuestra democracia, y un camino eficaz para tal propósito nacional es fortalecer el surgimiento de nuevos líderes políticos democráticos y estadistas. Yo hacía muchos años que no escuchaba a un Procurador General de la Nación apropiarse de un tema que no es coyuntural, sino que es sociohistórico y fundamental para el destino de la democracia.
esa última observación que hizo sobre Franklin esta tarde aquí como anillo al dedo, porque si no nos cuidamos, nuestra democracia está en peligro y podría fenecer. Muy pocos de los que están aquí conocen las dictaduras contemporáneas, ni que las hubieran vivido. El destino me permitió ver lo que es un dictador de nuevo tipo en América Latina, de contraste del más importante experimento histórico del siglo XX en el mundo, que fue el triunfo del presidente Allende por la vía de la democracia, y después ver surgir un mediocre buscador de poder y ladrón, como quedó demostrado históricamente en los anales de la banca RICS, que fue el señor Pinochet. El destino me permitió ver desfilar 300.000, 400.000 alumnos del bachillerato y de la universidad que atravesaban las alamedas de Santiago, llegaban donde el señor presidente Freire y posteriormente donde el señor presidente Allende, y eran recibidos, oídos. Los presidentes tomaron decisiones fundamentales para esa democracia. Y al regresar, en un momento crucial de esa democracia y de mi desarrollo personal en el 74, en diciembre, cuando esperaba a mi segunda hija, tuve la experiencia más dolorosa de toda mi existencia. Ver que ese proyecto histórico era aplastado por el poder de ese militar con los calificativos que ya hice y que obedecen estrictamente a su verdad histórica y a lo que fue su mediocridad, su brutalidad y su ignorancia. Qué importantes reflexiones, amén de las ya consignadas, nos hizo esta tarde el procurador. Yo estoy muy complacido de presentar la exposición de mi texto, El liderazgo político, análisis de casos, en este recinto de nuestra democracia, en buena hora, en excepcional hora, presidido por usted, señor procurador. Es muy grato reflexionar hoy en torno a una problemática fundamental para la conducción y el destino de los, y muy específicamente para quienes hemos consagrado nuestra vocación a la formación de los políticos demócratas. Pero ello ha ocurrido en medio de un número significante de meros buscadores de poder y de riquezas, sin sentido de grandeza, que pude ver cerca desde que comencé mis primeras armas en el 57 hasta cuando lo acompañé en una sobriedad maravillosa al expresidente Alberto Lleras. ¿Qué es ser presidente de Colombia? ¿Cómo prepararse para eso? ¿Y cómo ser expresidente? ¿Cómo honrar la democracia? Con eticidad, con sabiduría, con democracia. Esos buscadores de poder y riqueza sin sentido de grandeza, de ética y de historia, van a pasar y van a quedar en lo que han sido. La historia, escribirse, no lo dirá. Y personas como Jerónimo que nos acompañan, ojalá ayude a reescribirla para bien de nuestra democracia.
Realizamos un análisis comparado de la estructuración del liderazgo político al culminar la Segunda Guerra Mundial y en nuestros días. Encontramos que en el mundo contemporáneo tenemos serias falencias al respecto. Ya oímos hoy algunas. Comenzando por quien preside la primera potencia de Occidente y del orbe. Continuando con la elección del presidente de Brasil y la evolución dramática de los emigrantes centroamericanos. Unas notas sobre el origen de este texto. Pero se entrega especialmente para el debate de las comunidades universitarias y el periodismo de opinión. Y es el decantamiento de múltiples lecturas, diálogos, reflexiones, participación en jornadas, cursos, diplomados, especializaciones, maestrías y doctorados, efectuados especialmente en claustros universitarios públicos y privados en el intervalo 1964-2018. Y él recoge la esperanza de construir democracia participativa en nuestro país, algunos de cuyos delineamientos fundamentales quedaron consagrados en la Constitución del 91, pero todavía están pendientes de convertirse en la práctica social en cambios de por la vía de la democracia. Cuando en 1991 el director de la ESAP me otorgó el honor de presentar la Cátedra de Colombia, opté por prepararla sobre el liderazgo político. Desde entonces han sido fuentes muy útiles para la elaboración del libro actualizado que entregamos hoy. Las Colombia presentadas en 92, 93 y 94. Las ediciones sobre el tema en el 96 con la muy Universidad del Valle y en 2005 con la inolvidable experiencia en la Universidad Pedagógica Nacional. Cuando pseudo-revolucionarios desde la Facultad de Ciencias Sociales jugaban con la pobreza de nuestros alumnos para comprometerlos en esos mensuales de papadas contra la rectoría, porque era ético, era un pedagogo y era un consagrado a la educación pública de Mis otras obras, en 2018, también fueron incorporadas en lo pertinente, en la actual. No se trata de lo que tradicionalmente se confunde con una facilidad inmensa, la edición con la reimpresión. No. He reeditado de punta a punta el texto, entre otras cosas por las razones serias, reales, veraces y valerosas que fueron expresadas desde hoy, especialmente por el señor procurador. ¿Será importante la problemática del liderazgo? Hemos oído 6 apuntaciones. Voy a agregar algunas. El estudio de los líderes y el liderazgo ha sido y seguirá significante en Oriente y en Occidente, en el norte y en el sur. Se busca, se les sigue, se les honra, se les juzga, se les mata. ¿Podríamos negar esta última histórico-dramática de la condición humana? En Colombia tenemos varios ejemplos de esta situación, especialmente a lo largo del siglo XX. Preguntémonos, ¿es el liderazgo simple innovación cultural o es esencialmente inspiración o movilización de seguidores? ¿Es el líder un defensor de valor? ¿Qué relaciones deben existir entre el líder político y el estadista? ¿Cómo vamos a buscar que desde las universidades,
desde los múltiples programas de ciencia política que comenzaron a expandirse en Colombia, especialmente desde la ESAF, a partir de su fundación en el 58. ¿Cómo vamos a esforzarnos, digo, para que sepamos distinguir que por fortuna nuestra en Colombia sí hemos tenido estadistas en el siglo XX y también en el XIX, y fueron éticos, y los podemos poner como paradigma en universidades públicas o privadas de cómo se maneja lo público por un bien formado, con visión de futuro, con responsabilidad histórica, como lo he oído hoy aquí, como lo oí cuando estaba apenas terminando el bachillerato y hasta el final. En sus últimos días, necesitamos recuperar la fe de nuestra juventud en que en Colombia sí es posible tener estadistas como usted, señor procurador. Según mi percepción, cuando los líderes han influido decisivamente en el curso de la historia colombiana, latinoamericana y mundial, en los siglos XIX y XX, no han sido meros buscadores de poder, como en los casos de Mussolini, Hitler, Stalin, Perón, Batista, Castro, Somoza, Pinochet, Fujimori, Chávez, sino aquellos que gracias a su formación intelectual, prácticas éticas, vocación de cambio, legitimidad en el ejercicio del poder y posibilidad de realizar lo difícil, han modificado el destino de pueblos y regiones en que nos hemos organizado como seres humanos. En torno a la problemática del liderazgo, sabemos que el líder es el resultado de un proceso histórico global, regional y local. Los esfuerzos por simplificarla y tipificarla sin tener en cuenta la complejidad de la realidad dentro de la cual emerge son trabajos que conducen a resultados parciales y deficientes, según mi percepción. Me inclino a pensar que el liderazgo debe ser visto como parte de la dinámica de los conflictos sociales, de la estructura del Estado, del poder, de la organización de los políticos y movimientos sociales que hay que reestructurar, que hay que volver a partidos políticos, no empresas electorales que le hacen un daño inmenso a la juventud y al destino de la democracia. Busquemos entonces un liderazgo en que se cuente con un proyecto y una estructura para la acción, con miras a establecer una sociedad justa, pacífica, con ausencia de violencias abiertas, estructurales y culturales, libre, sin sometimiento a potencia mundial alguna, pero relacionados con todas las naciones del mundo, y con la capacidad de organizar un proceso de desarrollo sostenible, como está muy bien señalado por Naciones Unidas en nuestros días. Frente a las crisis, los pueblos y los procesos sociales facilitan la eclosión de líderes que a la solución. Líderes políticos que encarnan proyectos históricos diversos. Diversos fueron los que vimos en el 20, quiero decir en el siglo XX. Lenin, Gandhi, Mao, Roosevelt, Mussolini, Hitler, De Gaulle, Mitterrand, Churchill, Adenauer, Merkel, Kennedy, Obama. Son algunos ejemplos a nivel mundial. Yo los invito a todos a que leamos las 3 últimas intervenciones de ese humanista ejemplar que se llama Barack Obama. ¡Qué visión! ¡Qué incorporación de lo que es un demócrata para el siglo XX! ¿Y qué contrastes hemos tenido que superar
en estos últimos 2 años. Es increíble, pero pasó. Gran lección, peligrosa lección. En América Latina tenemos casos ejemplares de tales liderazgos. El gran Benito Juárez, don José Martí, el general San Martín, y más adelante personalidades como Eduardo Frei Montalva, Tomic, Salvador Allende, un gran amigo de Colombia, Ricardo Lagos. Colombia no es una excepción. José Antonio Galán, Antonio Nariño, en cuyo nombre en buena hora se erigió esta aula. Simón Bolívar, Francisco Santander, Rafael Núñez, Rafael Uribe Uribe, Alfonso López Pumarejo, Darío Chandía, Alberto Lleras Camargo, Laureano Gómez, Mariano Espina Pérez, Jorge Eliezer Gaitán, Carlos Lleras de Cepo y Luis Carlos Galán son ejemplos significativos y muy diversos, pero hay que conocerlos para saber qué hicieron al final de sus días. ¿Qué hicieron por los más pobres? ¿Qué hicieron por los más necesitados? ¿Qué hicieron para impedir que la igualdad haya alcanzado los niveles que hoy se conocen muy bien en América Latina y en el mundo? Las inequidades de nuestro gran país. Según mi conocimiento, cuando el líder actúa en beneficio de la comunidad, recibe como fruto de su labor la gratitud política de las masas. Quienes quieran revisarlo, revisen el texto clásico escrito en los primeros decenios del siglo XX, Hechos. Ahí lo van a encontrar. Y a través de su prestigio adquirido a los más altos cargos de representación y función pública. Mas cuando el líder político usa la vocación para servirse y beneficiar a sus familiares y compinches, terminará su existencia posiblemente enriquecido económica y exponencialmente, pero despreciado, odiado por el pueblo. El líder que desvirtúa los fines superiores de la política como arte y como ciencia acabará como un politiquero. Y es claro que en nuestro país existe ya un profundo rechazo y desprecio a esas prácticas y conductas que han demostrado su ineficiencia en términos históricos. Los invito a tomar distancia y a revisar puntualmente 3 conceptos claves de nuestro tema de hoy: ciencia política, gobernabilidad y liderazgo político. ¿Qué importancia tiene una conceptualización en los momentos de confusión y de ignorancia? Una conceptualización debe ser una apropiada mediación de la concreción y la abstracción. De ahí la trascendencia de conocer la realidad, conceptuarla para poderla transformar. Si no la conocemos y la conceptuamos, no la vamos a poder transformar. Si hemos hecho de la memoria algo fundamental de enseñanza-aprendizaje, pero no el discernimiento y el papel de la conceptualización, estamos cometiendo errores graves desde el punto de vista pedagógico. ¿Qué entiendo por ciencia política? ¿Será que una noche de amanecida de nosotros, intelectuales y los profesores, concebí el concepto que voy a enunciar? No. Él fue elaborado paulatinamente y gracias a las preguntas, especialmente de mis alumnos, por supuesto, también en el pregrado y por supuesto en los posgrados.
Entonces, ¿qué entiendo por ciencia política? Entiendo por ciencia política el estudio sistemático e interdisciplinario del Estado, de la problemática de la legitimidad, de la estructura del poder, de la composición de las clases y de los estratos sociales, de la organización de los partidos políticos y los movimientos sociales, de los procesos electorales, del funcionamiento de los grupos de presión, del proceso de las decisiones, de la paz y la solución de conflictos, de la gobernabilidad y de la problemática del liderazgo en espacios y tiempos determinados. Ahí, en ese concepto, existe la para producir un tratado similar al que pude producir sobre construir democracia. Se ha reducido la ciencia política al estudio de los procesos electorales y sus resultados. Eso es importante, pero no es lo más importante de la ciencia política. Es conocer la estructura del Estado, la legitimidad, el poder, etcétera, etcétera, etcétera. Si pensamos en la magnitud de la corrupción y la falta de eticidad de amplios sectores de la sociedad, es conveniente tener en cuenta ahora reflexiones de quien en buena hora y autónomamente, por supuesto, porque por eso es el procurador, aquí, el maestro Darío Chandía, a propósito de la política como arte. Y él sostuvo, cuando no había facultades de ciencia política, cuando todavía no se había desarrollado la política como ciencia en términos contemporáneos, sostuvo, comillas, se ha dicho con razón que aquella disciplina que no es una ciencia sino un arte, pero el ejercicio afortunado de un arte requiere no solo conocer sus técnicas, siempre susceptibles de aprendizaje, sino que es necesario en quien la profesa tener ingenio y consagración. Y continúa el maestro. Y ahora entremos al segundo concepto que voy a comprimir: gobernabilidad democrática. Preguntémonos, ¿será que Stalin, Hitler, Mussolini, Franco, Pinochet, Lanusse, Levingston, Onganía, Videla, Viola, Castelo Branco, Castro, Fujimori, Chávez, Maduro y algunos más tuvieron gobernabilidad? Sí, pero no democrática. ¿Cómo acercarnos entonces a un concepto contemporáneo y riguroso sobre ella? Respondo. Después de múltiples análisis comparados sobre casos específicos en Europa, Asia, África y América Latina, la conceptualizo así: gobernabilidad democrática es la capacidad político para ejecutar políticas públicas dirigidas a la realización de un proyecto que tenga 4 dimensiones activas. A saber, la satisfacción de las necesidades fundamentales de la mayoría de la población, asegurar la estabilidad del orden político democrático, facilitar la comunicación ética con la comunidad y permitir una acción eficiente y eficaz, construyendo un desarrollo sostenible según las orientaciones de Naciones Unidas a las cuales me referí ya. Y de liderazgo político, ¿qué? ¿Cómo aproximarme a su conceptualización? Creo, en términos del siglo XX, para nuestro país y para América Latina y para el mundo, debe ser un ciudadano, ciudadana, conductor, conductora y jefe que con prestigio intelectual y humano asume un proyecto capaz de generar seguidores organizados democráticamente y comprometidos con su causa para el ejercicio del poder. Es una persona reconocida por su capacidad de mando y ejecución, que está identificada con el proceso político que y desarrolla históricamente. Para tal efecto, y en nuestro país y específicamente en el futuro político de la juventud,
se me presenta muy útil realizar estudios contemporáneos y comparados de los liderazgos reales, concretos, complejos e históricos de un grupo de líderes políticos y presidentes que la juventud universitaria contemporánea y de los últimos años ignora. E ignora porque en los programas académicos no se contempla esa manera. Y paralelamente a eso no se han producido los textos para facilitarlo. Que estudiar los liderazgos históricos de Manuel Murillo Toro, Rafael Uribe Uribe, Alfonso López, Darío Echandía, Alberto Lleras Camargo, Jorge Eliezer Gaitán, Carlos Lleras Restrepo y Luis Carlos Galán, que no son los únicos, harían un beneficio inmenso para nuestra juventud. Y por supuesto, para un factor muy importante que señaló al final de su intervención el señor Procurador, el surgimiento de nuevas mujeres, líderes políticas. En contacto con la universidad, yo les digo, me tocó ver ese cambio y viene. Hay algunos casos muy importantes de mujeres muy bien preparadas que son ministras. Pero hay muchas más en las universidades públicas y privadas. Hace unos decenios, cuando yo impulsaba esto, especialmente desde la SAP, había dificultades con doctores, inclusive egresados de la SAP, que no concebían la conveniencia de que hubiera administradoras y líderes políticas. La historia nos dio la razón. Está la pareja humana a la que compete dirigir los destinos de los estados, sobre todo para nosotros, los demócratas. Qué orgullo de colombianos poder sentir y dirigir sus vidas ejemplares. Reitero, cuánta ignorancia increíble en los currículos y planes de estudio de bachillerato y de nuestras universidades, públicas y privadas, las altamente calificadas y las no calificadas. Les digo que revisemos esos currículos, a ver qué encontramos. Y aún a nivel de maestrías, sobre cuyas vidas y cuyo conocimiento releído y estudiado facilitaría enfrentar la corrupción de los politicastros. No voy a agregar nada sobre este punto. Aquí hemos oído cosas muy esta noche, esta tarde, por parte del señor Procurador. Pero cuánta esperanza hay que construir. No vamos a doblar la cerviz ante la mediocridad y los buscadores de poder. ¿Qué papel tan decisivo debe desempeñar el sistema educativo para evitar en nuestros días que personalidades como el señor Trump o el ex capitán Bolsonaro y compañía le hagan daño a las democracias occidentales? No resisto la tentación de darles una sorpresa respecto de un ejemplo preciso de un liderazgo político colombiano emergido de la provincia y de los espectros medios de nuestra población y que fue analizado después de la muerte por el maestro Darío Echandía. Me refiero a don Manuel Murillo Toro. Vamos a ver cómo escribió el maestro Echandía, que era fundamentalmente jurista, rosarista, el más brillante para mí del siglo XX. ¿Qué escribió sobre el maestro, sobre Manuel Murillo Toro? Comillas. Los contemporáneos de Murillo admiraron su ingenio político, su maravilloso ingenio político. ¿En qué se fincaba aquel raro poder
seguir espontáneamente sus inspiraciones, acatándolo como guía y capitán nato a tan claras figuras de su partido y de su tiempo? Proverbial fue la riqueza y variedad de sus aptitudes, finura diplomática, sagaz penetración psicológica, exquisito trato social, intuición de los secretos resortes que determinan la conducta de los hombres, flexibilidad para adaptarse a las cambiantes y complicaciones concretas, talento para negociar y pericia y energía para quebrantar las intransigencias de los adversarios y contener las proclividades de los propios, ágil inventiva que le permitía idear oportunas y realistas y encontrar salidas ingeniosas para las más arduas coyunturas. Varia su destreza en conciliar los intereses y alegar las vanidades de los hombres. Y continúa. Pero esta admiración por las dotes ingénitas de un hombre no bastarían para explicar el amor, la devoción, la fe, la gratitud con que los pueblos galardonan a sus grandes benefactores, ni para justificar el antiguo reconocimiento por la historia de la exactitud de sus méritos civiles. Y termina Echandía. Murillo Toro fue el más experto conductor de hombres en su tiempo, pero no solía comprometerse en maniobras personales, sino que buscaba el compromiso civilizador, reflexivo, razonable, no inspirado por el sectarismo, sino por la pasión, y sobre todo la pasión del bien público. Cuán reflexivo leer estos apartes, comentarlos con la incidencia de la ciencia, la tecnología, el arte, la cultura y la innovación tecnológica contemporáneas. Ellas deben ser fundamentales para la estructuración de los líderes políticos democráticos. Y ahora, permítanme completar, permítanme complementar con precisión tenido por el señor procurador en el prólogo del texto. Comillas. El país necesita liderazgos frescos que revitalicen el futuro. Los jóvenes depositarios de este texto son la esperanza de transformación de Colombia, haciendo realidad la Constitución de 1991. Hay afuera de las aulas un país que reclama la presencia vigorosa de los jóvenes en defensa de la vida. Su liderazgo es vital para cosas, para permitir que renazca la esperanza en el futuro, que renazca la confianza, escribió el señor procurador. La confianza. Esta mañana oía en la W, hemos perdido la esperanza, no tenemos confianza, hemos perdido la confianza entre los colombianos. Pues los nuevos liderazgos para rehacer por su verdad, por su vida y por su obra, la confianza en la democracia sí es posible en nuestro gran país. Y ahora llegamos al final. No me cansaré de reiterar el aporte de un espléndido latinoamericano mexicano a propósito del contenido de la palabra gracias. Tiene equivalentes en todas las lenguas y en todas es rica la gama de significados. Gracias es perdón, olvido, beneficio, nombre, inspiración, felicidad en el estilo de hablar o de pintar, que revela las buenas maneras y, en fin, acto que expresa bondad.
Por eso, hoy, después de 54 años de haber iniciado mis estudios sobre la problemática político y no los he terminado, es muy satisfactorio mis agradecimientos a los ministros que acompañaron mi gestión, especialmente en la ESAP. Uno de los sobrevive, el maestro Diego Yunes, que está hoy aquí. Pero también a los señores rectores Gerardo Molina, Jaime Uribe Urdinola, Fernando Inés, Alfonso Borrero, Gerardo Remolina, Jorge Enrique Molina, Carlos Gómez Zuleta, a los directores, la que en 1999 era una de las 3 más importantes instituciones de administración pública iberoamericana, la ESAP. En ese momento, gracias a 40 años de esfuerzos del Estado colombiano, a los rectores de la ESAP, a los rectores universitarios Fabio Gallego, Jaime Galarza, Óscar Ibarra y Andrés Perafán, a los rectores españoles, el maestro Gregorio Peces Barba, uno de los quíntuples que estructuró la institución nueva de España, Tobías García Tobar, Marco Antonio Morales Gómez y Domingo Bello Janeiro, a todos los estamentos de la ESAP, a los señores embajadores de Alemania, Francia, España, Inglaterra, Estados Unidos, Bélgica, México, Brasil, Ecuador, Venezuela, Cuba, Panamá, Costa Rica, Argentina, Uruguay, Paraguay, que hicieron presencia a lo largo de mi gestión en la ESAP. Con ellos, y también la presencia de Diego, inauguramos la sede internacional de la ESAP, no en un cuchitril, sino en una casa espléndida enfrente a lo que es hoy la Embajada de Rusia, en aquella época de la Unión Soviética, para reunirnos desde lo público, con los mejores públicos acreditados aquí, etc. Y algunos de los profesores, por primera vez lo digo público, pero quiero compartirlo con ustedes, a Clementina Suárez Casas, que sembró en mí, con su vida y obra, una profunda vocación pedagógica. Y también a Jaime Vélez Correa, Julio Romaña, Mario Bunge, Johan Galton, Pablo Freire, Rafael Rivas Posada, Alfredo Sarmiento Gómez, Cicotel Inés Ruiz, Fernando Rojas Hurtado, Bernardo Clisber, Carlos Fortín, Edgar González Salas, Diego Yunes, Hans Blumenthal, Horacio Godoy, Deodato Rivera, José Antonio Vieragallo, Gustavo Pérez Ramírez, que tenía aquí el ICODES en la parte de la Procuraduría, a Jorge Alarcón, Fernando de Llanón, Jorge Gaviria Liébano, Hugo Echaverri Urburo, Cesario Rocha, Charles Collins, Darío Botero Uribe, y el resto, dejémonos para el texto escrito. A los periodistas, Hernán José Enrique Santos Calderón, Roberto Posada, Guillermo Cano, Alfonso Cano, José Salgar, Fidel Cano Correa, Cardona, Daniel Samper Pizano, Luis Noé Ochoa, Jorge Restrepo, Juan Guillermo y Fernando Cano, Fernando Garaví, Guillermo Gaviria, Luz María Tobón, Juan Mendoza Vega, Gustavo Páez Escobar, Javier Darío Restrepo y... Con ellos aprendí a aprender difícil arte de leer y escribir periodísticamente. Mil gracias, por supuesto, a mis padres y hermanos que tantas lecciones me dieron, a Carlos Eduardo Vargas Rubiano y Marina, a Rosa Margarita, a nuestros hijos, Hernando José, Mario y Margarita y Santiago y Juliana, a nuestros nietos Jerónimo y Luciano, y a todas las personas que han contribuido eficazmente a realizar mi labor universitaria y pedagógica. Y por supuesto, mil gracias a usted, señor Procurador.
por su profundo, cuidadoso y aleccionante prólogo. Al revisar su labor como hombre de Estado colombiano y funcionario internacional, pero muy especialmente como Procurador General de la Nación en las condiciones específicas en estos años, me ha recordado el aporte de un humanista latinoamericano, José Martí, muy amigo de Rafael Uribe Uribe. Él me hizo recordar frente a su tarea, rompió el sol sobre un claro del bosque y al estallido de una luz súbita vi cerca los troncos negros de los pinos caídos, los racimos gozosos de los pinos nuevos. Usted, señor Procurador, es un pino nuevo para Colombia, para la Colombia hoy y del futuro. Mil gracias a todos por la generosidad, el respeto y la alegría que nos produce el haber disfrutado este acto en beneficio de Colombia, de la América Latina y de los demócratas del mundo. Mil gracias a todos.